Alrededor del año 107, por motivos que aún se desconocen, el anciano obispo de Antioquía, Ignacio, fue acusado ante las autoridades y condenado a morir, básicamente por negarse a adorar a los dioses del imperio. Ustedes ya saben que en esos tiempos se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los dacios. Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte, sin lugar a dudas, contribuyera a estos esplendorosos espectáculos que se proyectaban. Camino al martirio, Ignacio escribió 7 cartas que constituyen, sin lugar a duda, uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo, y a las cuales es necesario que siempre un cristiano esté poniéndole atención, porque nos permiten conocer, y estas develan, diversos aspectos de la vida y el pensamiento de la Iglesia a principios del siglo II. No obstante esto, lo que nos interesa por ahora es lo que estas cartas nos dicen acerca del propio Ignacio y de las circunstancias de su juicio y de su muerte, y del modo en que él mismo interpretaba lo que estaba sucediendo. Si trazamos un perfil biográfico de Ignacio, tenemos que señalar que nació probablemente alrededor del año 30 o 35 y por tanto era ya anciano cuando fue llevado al martirio en forma brutal. En sus cartas, él mismo nos dice repetidamente que lleva el sobrenombre de portador de Dios, lo cual es el elemento por el cual era reconocido las comunidades cristianas y del respeto que gozaba de estas también. Siglos más tarde, sobre la base de un ligero cambio en el texto de sus cartas, se comenzó a hablar de Ignacio como el portado por Dios, ¿cierto? Y surgió así la leyenda según la cual, ponga atención, Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes le rodeaban, según nos refiere Mateo 18:2. Bueno, en todo caso, a principios del siglo II, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia, pues era el segundo obispo de una de las comunidades cristianas más antiguas. No es mucho lo que sabemos acerca del arresto de Ignacio, ni de quienes lo acusaron, ni mucho menos tampoco acerca de su juicio. Todo lo que la historia nos puede develar es lo que él mismo nos dice, o nos da a entender por lo menos, en las cartas que él redacta. Al parecer había en la iglesia de Antioquía varias facciones y algunas habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo se había opuesto a ellas con mucha tenacidad, con fuerza. Es posible que su acusación ante los tribunales haya resultado de estas pugnas entre estos diversos grupos cristianos que sostenían algunas creencias un tanto heterodoxas, por qué no decirlo también, heréticas. Pero también es posible que algún pagano, en vista de la veneración de que era objeto del anciano obispo, haya decidido llevarle ante los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido y juzgado y condenado a morir en Roma. Hermanos, camino de Roma, Ignacio y los soldados que le custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso, nos dice el historiador que hemos consultado, Justo González, varios cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos por algún tiempo. Tenía además un amanuense, una suerte de escribano, que también era cristiano, que escribía las cartas que él le dictaba. Todo esto se comprende si tomamos en cuenta que en esa época no existía una persecución general contra todos los cristianos en todo el imperio, sino que se les condenaba a quien se les acusaba. Lo vimos en el podcast anterior, en el caso de Trajano respecto a esta consulta, el gobernador de Bitinia, que le preguntaba precisamente a Trajano respecto de qué hacer con estos cristianos. Por tanto, todas las personas procedentes de diversas iglesias podían visitar sin temor a ser apresadas a quien había sido condenado a morir por el mismo delito que ellos practicaban. Las 7 cartas de Ignacio son en su mayor parte el resultado de estas visitas. Desde la ciudad de Magnesia había venido el obispo Damas, 2 presbíteros y un diácono, nos cuenta la historia. De Trales había venido el obispo Polibio y Éfeso había enviado una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimo.
quien puede haber sido, señalan algunos, el Onésimo de la epístola a Filemón. A cada una de estas iglesias Ignacio le escribió una carta desde Esmirna. Más tarde, desde Troas, escribió otras 3 cartas, una a la iglesia de Esmirna, otra a su obispo Policarpo y otra a la iglesia de Filadelfia. Pero para el tema que estamos discutiendo en esta parte de la historia, la persecución en el siglo II, la carta que resulta más interesante es la que el propio Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, hermanos, Ignacio había recibido noticia de que los cristianos de Roma proyectaban hacer gestiones para tratar de librarlo de la muerte. Pero Ignacio no veía este proyecto con buenos ojos. Ya él estaba presto, estaba decidido para sellar su testimonio con su sangre, con la sangre del martirio. Y cualquier gestión, cualquier trámite que los romanos puedan hacer en favor de él, resultaría un impedimento para que este hombre sellara con su vida el testimonio de Cristo. Por esta razón, el anciano escribe a los hermanos de Roma: temo vuestra bondad que pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis, pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil a mí alcanzar a Dios, le escribía a los romanos. El propósito de Ignacio es, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesucristo. El testimonio de Cristo quería él también sopesarlo en su propia vida. Estos son lo que provocan las grandes convicciones de quienes han conocido a Cristo y han sido conquistados por su amor. En el caso de Ignacio, ahora que se enfrentaba al sacrificio supremo, es que empieza a ser discípulo y por lo tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él es no la libertad, sino fuerza para enfrentar a toda prueba, para que no solo me llame cristiano, señala, sino que también me comporte como tal. Mi amor, decía él, está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero ver el pan de Dios, señalaba en sus epístolas, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es una bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré libre en Cristo, escribía, y con él resucitaré. Libertad, soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Y la razón por la que Ignacio, hermanos, está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, dice, volveré a ser simplemente voz humana. Esto está en la epístola a los romanos que escribe Ignacio en el capítulo 2, verso 1. Así veía su muerte aquel atleta de Cristo que marchaba gozoso, ferviente, hacia la fauce de los leones, desafiando la muerte por el profundo amor que tenía hacia su maestro. Poco tiempo después, el obispo Policarpo de Esmirna escribía a los filipenses pidiendo noticias acerca de la suerte de Ignacio. No se sabe a ciencia cierta qué le respondieron sus hermanos de Filipos, aunque todo parece indicar que Ignacio murió, como esperaba, poco después de su llegada a Roma. La convicción de quien tiene a Cristo en el corazón lo va a llevar sin duda por los pasajes del martirio. De la misma manera, el anciano Policarpo, el martirio de Policarpo, tiene características parecidas. Si bien es poco o nada lo que sabemos acerca del testimonio final de Ignacio, existen mayores y amplios detalles acerca del de su amigo Policarpo. Dejamos entonces a Ignacio en el circo romano frente a la fauce de los leones y nos volvemos la vista a Policarpo cuando le llegó su hora casi medio siglo más tarde. Corría el año 155 y todavía estaba vigente la misma política que Trajano le había señalado al gobernador de Bitinia, Plinio. A los cristianos no se les busca, pero si alguien los delata y se negaban entonces a servir a los dioses, era necesario castigarles con rigor. Policarpo era todavía obispo de Esmirna cuando un grupo de cristianos fue acusado y condenado por los tribunales.
Según nos cuenta a quien dice haber sido testigo de los hechos, se les aplicaron los más dolorosos castigos y ninguno de ellos, créame, y en ninguno de ellos se quejó de su suerte, pues señalaba, descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Señala un texto de la época. Por fin le tocó al anciano germánico presentarse ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se sometían muchas personas a las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Injusticias que llevaban a hombres inocentes a ser devorados por las fieras rápidamente. Policarpo era un hombre de convicciones, al igual que Ignacio de Antioquía. El valor y el desprecio de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, es decir, los que se niegan a creer en nuestros dioses. Y la muchedumbre comenzó a gritar de igual forma que traigan a Policarpo. Cuando Policarpo supo que le buscaban y ante la insistencia de los miembros de su iglesia, salió de la ciudad y se refugió en una finca en la cercanía. No se entregó. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otra finca. Pero cuando se enteró el anciano Policarpo que uno de los que habían quedado atrás en esta huida, al ser brutalmente torturado, señaló el lugar donde había de quedarse Policarpo, donde se había escondido en definitiva. El anciano obispo decidió dejar de huir y aguardar a quienes le perseguían. Cuando le llegaron ante el procónsul, este trató de persuadirle, diciendo que pensara en su edad avanzada, en sus canas, que podía vivir un tiempo más. Lo que tenía que hacer era adorar al emperador. Cuando Policarpo se negó a hacerlo, el juez le gritaban al juez, abajo los ateos. Los ateos eran llamados los cristianos porque precisamente no adoraban los dioses paganos de la Roma imperial. Pero Policarpo, señalando hacia la muchedumbre de paganos, dijo, sí, abajo los ateos. Policarpo de Esmirna lleva 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey, a mi señor, a quien me salvó? Dice la historia que nuevamente el juez insistió persistentemente, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo quedaría libre. Sin embargo, Policarpo, con energía, volvió a contestar, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Así sigue un diálogo, nos cuenta la historia. Cuando el juez le pidió que convenciera a la multitud, Policarpo le respondió que si él quería, trataría de persuadirle a él, pero no consideraba a esa turba apasionada digna de escuchar su defensa. Finalmente este juez le amenazó primero con las fieras y después con quemarlo vivo. Policarpo le contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagaría. Ante la firmeza de este anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo, y todo el populacho salió a buscar a ramas para preparar la hoguera para matar a este santo hombre. Dice la historia que atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta. Alguien escuchó esta oración, que entre otras cosas decía: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Así entregó la vida aquel anciano obispo, a quien muchos años antes, cuando todavía era un joven, había escuchado de Ignacio acerca del amor de Cristo. Había sido pastoreado con este ejemplo de firmeza y de convicción en medio de las dificultades. Quiero mencionar que por otra parte las actas del martirio de Policarpo son interesantes porque en ellas podemos ver una de las cuestiones que más turbaban a los cristianos de esa época, la de si era lícito o no entregarse espontáneamente para sufrir el martirio, que este era un tema. Al principio, hermanos, de estas actas se hablaba de un tal Quinto que se entregó a sí mismo y que al ver las fieras se acobardó.
Y el autor de las actas nos dice que solo son válidos los martirios que han tenido lugar por voluntad de Dios, es decir, evitar que muchos pues, se entregaran a sí mismos para convertirse en mártires. En la historia del propio Policarpo vemos que se escondió 2 veces antes de ser arrestado y que solo se dejó prender cuando llegó el convencimiento de que tal era la voluntad de Dios, es decir, morir. La razón por la cual este documento insiste tanto en la necesidad de que sea Dios quien escoja a sus mártires era que había quienes se acusaban a sí mismos a fin de sufrir el martirio. Era imprudente, poco templado hacer esto. Tales personas, a quienes se llamaban precisamente espontáneos, eran a veces gente de mente desequilibrada, que no tenían la firmeza necesaria para resistir las pruebas que vendrían sobre ellos, y que por lo tanto, cuando eran sometidos al suplicio, se acobardaban y terminaban por renunciar a su fe en el momento supremo del sacrificio. Pero no todos concordaban con el autor de las actas del martirio de Policarpo. A través de todo el periodo de las persecuciones siempre, hermanos, hubo mártires espontáneos, y cuando sus martirios fueron consumados, siempre también hubo quien venerara esa memoria. Esto puede verse en otro documento de la misma época aproximadamente, nos referimos a la Apología de Justino Mártir, donde se nos cuenta que en el juicio de un cristiano se presentaron otros 2 a defenderle, y la consecuencia fue que los 3 murieron como mártires. Al narrar esta historia, Justino no ofrece la menor indicación de que el martirio de los 2 espontáneos sea tan válido como lo del cristiano que fue acusado ante los tribunales. Hermanos, el testimonio tanto de Ignacio de Antioquía como Policarpo de Esmirna nos ponen en perspectiva acerca de lo que significa servir a Cristo. Ciertamente el cristianismo no es miel sobre hojuelas, por el contrario, siempre lleva aparejado el dolor y la resistencia a una cultura que sin lugar a dudas odia al cristianismo y trata por todos los medios de silenciar la voz de sus pastores honestos. Hablo de los pastores honestos, de aquellos que están dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Seríamos capaces nosotros de dar la vida por Cristo? ¿Seríamos capaces de enfrentar un pelotón de fusilamiento, la horca o los crueles e inhumanas torturas a las que eran sometidos muchos de estos honestos creyentes? Sin lugar a dudas, hermanos amados, que es algo que siempre debemos preguntarnos y respondernos con toda honestidad delante del Señor. Por lo pronto, debemos permanentemente pedir el auxilio de Cristo para que en los momentos definitivos de nuestra vida, nuestra fe no flaquee como la de Pedro. Y honremos al Señor en este tiempo con nuestro testimonio ante un mundo que odia al cristianismo y que ciertamente también odia a los cristianos. Dios les bendiga. Recuerde que Cristo nos ama profundamente.